Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Hoy día vamos a hablar con un presidente, además integrante de la Cámara Alta, presidente de la UDI, Javier Macaya Danús. ¿Cómo está, senador? Hola Sergio, un gusto hablar con usted. Además, profundidad de campo es como añoranza de mi Colchagua natal, pues, así que esto de profundidad de campo es un nombre bonito para un programa. No sabía que se llamaba así el programa. Así es nomás, pues aquí estamos. Oye, usted como colchagüino ahí, ¿es dueño de la Viña Macaya o no? Lejanamente tenemos alguna relación, pues mi Ya. familia era mi bisabuelo el que armó la viña y por supuesto han pasado varias generaciones ya, abuelos, padres, pero alguna relación tenemos. De hecho, yo tengo mi casa ahí adentro de un campo familiar, que es el lugar donde está la Viña Macaya, que es de varias personas, pero, o sea, remotamente yo no soy, o sea, yo podría ser dueño de algo muy pequeñito, pero es de mi familia efectivamente. Pero me imagino que habrá degustado alguno de los mostos que se Eso producen ahí, sí, ¿no? eso de todas maneras, pues Sergio. De hecho, yo siempre he dicho, yo creo que le debo parte de mi carrera política, no parte, probablemente la más significativa, inicial, de que me haya hecho conocido en la provincia de Colchagua. A mí no me conocían mucho como un abogado, un joven abogado cuando fui candidato por primera vez a diputado, pero el vino sí lo conocían mucho en la zona. Así que por eso partimos ahí con alguna ventaja comparativa, porque el apellido era conocido no tanto por la política, sino que por el vino. Ya, pues, y bueno, y el fin de semana, ¿cuál es la cepa que le gusta poner sobre la mesa en familia? Es Cabernet, yo soy bien tradicional. Cabernet, y si tenemos que tomar algún blanco, ahí nos tomamos un Sauvignon o un Chardonnay, dependiendo de lo que se esté comiendo. Pues sí, tiene que tener alguna relación con lo que uno está comiendo. Oye, pero usted ha sido deportista también, me imagino que el fin de semana se da sus lujos deportivos en alguna pista, ¿o no? Harto, sabes que yo, para mí es mi cable a tierra, y no solamente el fin de semana, Sergio, yo casi todos los días de mi vida, a las 6 de la mañana estoy en pie para moverme un poquito, porque creo que es de las pocas cosas que no son estupefacientes, quizás por decirlo en términos de medicamentos, que ayudan a mantener la mente despejada. Yo, para mí, hacer deporte, ojalá unas 5 o 6 veces a la semana es parte relevante de mi rutina y para mantener la mente sana en el cuerpo sano. Ahora, el hecho de ser senador hoy día implica una responsabilidad, digamos que es más intensa que en la Cámara de Diputados, porque, bueno, Mm. los senadores son menos, también hay decisiones que, muchos dicen que las decisiones que se toman en la Cámara Alta son más maduras. Yo le Mm. pregunto a usted como presidente de la UDI, ¿cómo logra combinar esas dos actividades que son tan importantes, además de visitar la región, me imagino, ¿no? Yo debo decirte, Sergio, que la presidencia de un partido político en Chile hoy día, para toda la gente que de repente tiene como se suman a este eco de desprestigio de la política, ser presidente de un partido político es una labor muy bonita, muy importante, pero que demanda mucho tiempo, que acá no es solamente la responsabilidad en lo individual, de uno estar preocupado de su distrito, su circunscripción, sino que estar preocupado de las preocupaciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales, ver cómo es la organización. A mí me tocó ser presidente de la UDI en un periodo, me ha tocado ser presidente de la UDI en un periodo donde han habido muchos procesos electorales, primarias, segundas vueltas, elecciones de plebiscito, convencionales constituyentes, alcaldes, presidenciales. O sea, ha sido un año muy intenso. Y eso ha requerido, obviamente, que quizás en términos legislativos, quizás yo antes integraba la Comisión de Hacienda, estaba bien involucrado en el debate constitucional, en la propia Comisión de Constitución. Hoy día he logrado, de alguna manera, dedicarme bien a lo legislativo, pero concentrándome en temas como es la Comisión de Defensa hoy día, que ha sido para mí un descubrimiento muy notable, me ha gustado mucho, y la Comisión de Salud, que es la comisión que yo probablemente es como la regalona. Yo estoy desde que entré a la Cámara de Diputados en 2010 en la Comisión de Salud, y hoy día en el Senado podemos seguir siendo parte de esa comisión, que es una comisión muy bonita, que tiene mucho impacto en la vida de las personas, pero y reconozco, ahí en esto quizás a mí me lo puede, porque me lo va a cobrar la gente de mi región. O sea, me dicen, escucha, ha estado menos de lo que estaba cuando no era presidente de partido, y eso es verdad. O sea, efectivamente yo soy una persona que me gustaba mucho el trabajo territorial, me gusta mucho estar en contacto con los vecinos de mi región de O'Higgins. Voy muy seguido, de hecho ahora voy, en unos minutos más tengo que salir corriendo allá porque tengo una actividad en San Fernando y lo trato de hacer permanentemente, pero hay que reconocer de que, sobre todo por la contingencia política de estos últimos meses, ha estado no tan fácil, así que hemos tenido que jugar ahí al equilibrio de los tiempos.
Vamos por partes. Usted dice que la Comisión de Salud le resulta tremendamente interesante, ya que estuvo en la Cámara de Diputados también integrando esa comisión. En salud tenemos varios problemas. Por una parte, ¿no es cierto?, estamos superando la pandemia, pero todavía la vacunación está en marcha. Además, el virus incisional también se ha hecho presente en esta época invernal. Pero por otra parte también tenemos ahí una legislación pendiente que hay con respecto a las ISAPRE, estas instituciones que atienden al 20% de la población que son seguros de salud. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cuál es la complejidad que le atribuye a este sector tan importante? Mira, ha hecho un buen resumen, Sergio, en 20 segundos de lo que está ocurriendo en el sector, y se te quedó quizás solamente un tema en la introducción, que en la pregunta, que es el tema de medicamentos, que yo creo que es un tema súper importante también, que está hoy día también ahí en el statu quo de qué es lo que va a ocurrir. Yo hago un resumen breve. Creo que la pandemia, hoy día, estando superada, estando bien manejada, yo hago un reconocimiento al gobierno anterior y este gobierno, que además, a pesar de algunas deficiencias en materia de información, tuvo que hacer una continuidad de políticas públicas de vacunación, de manejo de la pandemia, que hicieron que Chile fuera reconocido a nivel mundial por el manejo de la pandemia, y está bien. Pero la pandemia, el coronavirus, tiene una pandemia oculta, que es fundamentalmente el retraso en atenciones de otro tipo de salud, que han incrementado a niveles históricos, lamentablemente, y esto no es responsabilidad de un gobierno en particular, las listas de espera. Las listas de espera en Chile son un problema de salud y de política pública gigantesco. Una persona que está, particularmente en regiones, el tiempo que demora en la atención de un especialista, de una cirugía, son tiempos que, a mi juicio, no conversan con los estándares básicos de derechos fundamentales de las personas. Acá nos gusta harto hablar de derechos fundamentales en cosas que quizás son más de connotación pública, pero en salud también hay violación a los derechos humanos cuando a una persona no se le da la atención oportuna en el momento que la persona la requiere. Dicho esto, tenemos en esa materia una responsabilidad importante de irle metiendo un poquito más de presión y flexibilidad al Ejecutivo para que vaya solucionando este problema. ISAPRE es un problema que yo creo que no se va a solucionar, o no vamos a tener solución legislativa hasta por lo menos entrado o cerrado la discusión constitucional, porque acá hay dos visiones antagónicas. Hay algunos desde el gobierno, y no es un pecado decirlo, porque es transparente por parte del actual oficialismo, que ellos creen en un sistema de seguridad social donde los privados cumplen un rol diferente al que cumplen hoy día como aseguradores, donde los aseguradores no tengan acceso a la cotización del 7% de salud, sino que sea directamente un seguro normal o de segundo piso, y que en el fondo haya un sistema único de seguro, que sería como fusionar todo en FONASA, y que todos los chilenos, incluyendo el 20% por supuesto de las personas que están en ISAPRE, se vayan a este seguro público único, que se llame FONASA o como se tenga que llamar, y en eso tenemos diferencia. Yo creo que más allá de hacer una regulación adecuada que evite los abusos, las discriminaciones, la ISAPRE en particular, uno tendría que tratar de elevar el estándar del seguro público al actual estándar de la ISAPRE, para por lo menos estar pensando en una fusión. Esto es lo mismo que pasaba cuando se le trataba de quitar los patines a los colegios particulares subvencionados. O sea, yo esperaría que antes de pensar de que todos los colegios sean públicos, por ejemplo, que el estándar de los colegios públicos se parezca antes al de los particulares subvencionados. Y aquí me pasa un poco lo mismo. Yo creo que es importante fortalecer la salud pública, pero no se puede hacer a costa de un sector, que es el sector privado, que ha permitido que un 20%, y hay que decirlo así también, Sergio, es un 20% más privilegiado, que ha dependido del bolsillo de esas personas que tengan acceso a condiciones mejores de salud. Pero la manera en que ese 20% puede acceder quizás y pensar en el sector privado como un sector que está solucionando algo que tiene que ser considerado un derecho social, como es el acceso a la salud, a mi juicio no puede ser a costa de además algo que va a significar una migración de pacientes al sector público, que probablemente no va a ser capaz de soportar el sector público, de alguna manera echarle mano también a esta cotización que es parte de la propiedad hoy día de los chilenos, del 7%, y que algunos lo hacen en FONASA y otros lo hacen en el sector privado. Es parte un poco de una discusión mucho más profunda, que yo no creo que se solucione antes del 4 de septiembre, Sergio, porque en la convención, de hecho, esa idea que yo te estoy diciendo, que hay un seguro único, viene siendo resultado del proyecto que se plebiscita el próximo 4 de septiembre. O sea, la libertad de elegir entre un seguro privado y un seguro público, con su 7% se le termina a los chilenos, si es que aprobada la nueva Constitución.
Ahora, se ha generado un debate en algún momento de nuestra historia con respecto al problema de la salud, si es un derecho social, si es un servicio, o puede ser también un negocio, como ocurre con las ISAPRE y las clínicas que están integradas en muchos casos en consorcios que manejan el negocio. Yo creo que tiene que ser muy, muy y mucho mejor regulado de lo que está hoy día. O sea, la integración, lo que significa eventuales situaciones de discriminación, de abuso, de utilidades, que no es el caso del negocio hoy día, porque el negocio hoy día está bien restringido en las utilidades, fundamentalmente por recursos de protección, pero para mí la definición, Sergio, es un derecho social. Es un derecho social y creo que Chile está en un estándar de desarrollo que puede garantizar el acceso a la salud como un derecho social garantizado, pero no con el estándar que justamente de lo que hablábamos al principio de esta pregunta, o sea, que el estándar de listas de espera en el sistema público, de atenciones y cirugías que llevan años postergándose. Yo ayer vi en la televisión un señor que llevaba 16 años esperando una cirugía. Yo creo que el estándar es justamente el que ojalá seamos capaces de alcanzar, que se alcanza en el sector privado, y por eso la provisión de derechos sociales no puede ser monopolio del Estado. Yo siempre he dicho, lo público no es sinónimo de lo estatal. Lo público como un derecho social, la salud en este caso, no puede ser solamente provisto por el monopolio estatal. Primero porque han demostrado no tener la eficiencia adecuada, o sea, cuando tú miras lo que ocurre efectivamente con las listas de espera en el sector público, y segundo porque yo creo también en la libertad de elegir de las personas, y eso creo que es parte de la discusión que se tiene que poder dar en serio, donde garanticemos este derecho social. Y usted, Sergio, yo, Javier Macaya, independiente de la edad, no nos discriminen si uno es más joven, otro es más viejo, no discriminen a una mujer porque está en edad fértil o no, no se generen abusos y situaciones que sean, a mi juicio, incomprensibles, Oye, ¿cómo no tengamos una ISAPRE amenazando con demandar a su afiliado. O sea, yo creo que hay temas que obviamente el caso de Colmena, un claro, caso realmente relevante, ¿no? ¿Qué le pareció a usted esa pésimo. demanda contra los afiliados que finalmente se cayó, ¿no? Pésimo, pésimo, me parece que una muy mala señal. Efectivamente, el sistema hoy día carece de regulación adecuada para entender cómo se tienen que ajustar los planes, de qué manera los afiliados tienen que tener reglas del juego para ver cómo el plan sube o de qué manera el plan incluso puede bajar cuando las cargas se van eliminando, porque acá no solamente se habla de las alzas de los planes, sino a mí me pasa, yo tengo 4 hijos y a medida que mis hijos iban naciendo, el plan es más caro, pero cuando los niños pasan los 2 años también debería baratarse en costo y muchas veces eso tampoco ocurre. Así que es parte de una regulación que es urgente. Llevamos desde el año 2010 que hubo un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional las tablas de factores. No sé si usted se acuerda que declaró Sí. que eran discriminatorias o eran injustificadas las discriminaciones excesivas por edad, sexo, y bueno, eso fue declarado inconstitucional y no hemos sido capaces de legislar. Ha habido avances importantes como fue el Plan Garantizado de Salud, el fondo único, no un seguro único, sí un fondo único que permite ir compensando los riesgos en función de los afiliados que tiene cada institución de seguridad social, pero lamentablemente estamos en un punto muerto hoy día. Yo creo que ese punto muerto va a permanecer así, al menos hasta al menos hasta la definición de la nueva constitución. Ahora, usted mencionaba la Comisión de Defensa que se encontró con mucha sorpresa, pero una situación que ya no es sorpresa para los chilenos es el caso del Ejército, que los últimos 3 o 4 comandantes en jefe de esta rama de las Fuerzas Armadas, que es tan importante, están cuestionados por delitos o fraudes que habrían cometido en el ejercicio de su función. ¿Cómo se conjuga esa situación con la necesidad de mantener unas Fuerzas Armadas en un nivel de prestigio y al mismo tiempo cumpliendo funciones que son muy importantes para el país? O sea, primero no se conjuga, pues no se conjuga tener a ex comandante en jefe del ejército con situaciones de probidad y con causas penales en curso. O sea, no, claramente no se conjuga con el prestigio y es algo que se tiene que ir superando. Pero fíjate que yo he visto en la Comisión de Defensa, al menos yo no había estado muy participando en toda mi trayectoria parlamentaria los temas de defensa, y me ha tocado ser testigo y partícipe de los avances que se han dado en materia de probidad, transparencia, compras públicas, probablemente aprendiendo a la fuerza, a los porrazos, como se dice, Sergio, de situaciones que no se pueden volver a repetir en las Fuerzas Armadas de Chile. He tenido la oportunidad de conversar en sesiones públicas y también secretas, porque hay muchos temas que tienen que ver con la estrategia de la defensa nacional, el tipo de compras que se hacen en el ejército, en las Fuerzas Armadas en general, y me he encontrado con mucho profesionalismo, me he encontrado con una institucionalidad de verdad que más allá de estas contingencias que obviamente no conversan con el prestigio, que son tanto la Fuerza Aérea, tanto el Ejército de Chile,
y la Armada de Chile van caminando en rumbo muy firme hacia tener estructuras más modernas y que prestigien obviamente la defensa de Chile como algo que es relevante estratégicamente, geopolíticamente. Chile no puede tener en el contexto latinoamericano fuerzas armadas que se vean ni débiles ni cuestionadas, y por eso es importante que más allá, esto pasa un poco como con las relaciones internacionales, más allá de la posición política, las Fuerzas Armadas le pertenecen a todos los chilenos, más allá de la ideología, el gobierno que esté, necesitamos tener Fuerzas Armadas sólidas y que demuestren que son transversales. Además, es un poco lo que pasa con las relaciones internacionales, Sergio. Son políticas de Estado donde parlamentarios, más allá de nuestro color político, tenemos que ponernos detrás también de las definiciones que se vayan tomando. Ahora, bueno, las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental, como usted lo señalaba, y al mismo tiempo los estados de excepción pasan a ser muy protagonistas. Hay una discusión ahí que fracasó en la Cámara de Diputados relacionado con infraestructura crítica, y la gente se queda esperando que se busque una solución definitiva para un problema que ya se arrastra por tantos años. ¿Cómo ve usted eso en el Senado? Porque parece que en el Senado están más abiertos a aceptar, digamos, una política que tenga esa concepción que ha planteado el gobierno, ¿o no? Sí, fíjate que, bueno, hubo una discusión esta semana. De hecho, en el Senado aprobamos el proyecto de infraestructura crítica, que era un proyecto que se estuvo discutiendo durante varios años, año y medio al menos, en la Comisión de Defensa, donde parlamentarios de la izquierda, entre ellos el actual presidente de la República, la actual ministra vocera de gobierno, el actual ministro que está encargado de los asuntos legislativos, el ministro Giorgio Jackson, votaron en contra. Y este fue un proyecto muy defendido por el entonces oficialismo y un proyecto defendido por el anterior gobierno. Si lo que ocurrió, yo creo que esto un poco es que la Cámara de Diputados primero no tuvo una conversación política adecuada o necesaria con el gobierno. El ministro encargado de las relaciones políticas es el ministro de las Express, el ministro Giorgio Jackson, que después de la aprobación en el Senado asumió de que esto está cerrado. Y primero tampoco tenía ni siquiera ordenada su propia coalición. Hubo muchos votos en contra de su propia coalición a este proyecto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque Giorgio Jackson fue colega suyo en la Cámara de Diputados, así que lo conoce más que todo el común de la gente. Yo creo que a él le ha faltado conversación política, primero ordenando a su propia coalición, a sus aliados. Y acá, claro, hubo algo de conversación política por parte de la subsecretaria, sobre todo Macarena Lobo, en el proyecto en particular, pero no la tuvo en la Cámara de Diputados. Y lo que leyó la Cámara de Diputados ayer, a mi juicio correctamente por parte de algunos diputados, incluso de mi partido, es que acá el proyecto de infraestructura crítica estaba puesto, entre comillas, en vez o en sustitución de los estados de excepción constitucionales que han sido importantes para la macrozona sur, la Araucanía, la provincia de Arauco, en la región de Concepción. Y ese en vez, que al final además también hay que definirlo, hay que decirlo, la protección de infraestructura crítica tiene que ver con protección de infraestructura de bienes, no de personas, no de la seguridad personal, de personas que lo han pasado muy mal en los últimos años en toda esta región. Y al final, ver esa situación, que de hecho se ve confirmada con una decisión que acaba de tomar hace pocos minutos atrás, Sergio, el gobierno de, por ejemplo, no extender el estado de excepción constitucional a la región de Los Ríos, que es una cuestión que está pidiendo la gente de la región de Los Ríos. Hace pocos minutos me acabo de enterar de que, bueno, de alguna manera confirma ese temor que tenían los diputados al votar en contra ayer, pues dijeron, yo creo que este es un tema en el que de todas maneras vamos a tener que avanzar. Ahí probablemente desde el Senado podamos ver cómo se construyen acuerdos en esta materia, porque es algo necesario. Pero no puede ser una sustitución, no puede ser algo que sea en vez de. Tiene que ser infraestructura crítica, pero el estado de excepción, cuando es necesario, que además, también hay que decirlo, una figura legal, constitucional, que no viene contemplado en la reforma constitucional, perdón, en la nueva constitución que se vota el próximo 4 de septiembre, también son temas que a uno le dan para pensar de que tenemos poca esperanza de que las cosas en materia de seguridad mejoren si no llegamos a un gran acuerdo en esta materia. Oye, a propósito, usted, senador Javier Macaya, fue colega de Gabriel Boric, diputado en la Cámara Baja, y ahora como presidente de la República. ¿Cómo lo ve usted y al mismo tiempo el planteamiento que hizo con respecto precisamente a lo que mencionaba usted, la votación de la Constitución, si el rechazo llega a triunfar en esos comicios del 4 de septiembre? Él piensa que es necesario convocar nuevamente a la ciudadanía para un plebiscito y todo eso. Nosotros creemos que nosotros no podemos tenerle miedo a la democracia, ya que Chile habló se pronunció mayoritariamente respecto a la necesidad de tener una nueva constitución.
yo creo que a Chile hay que consultarle, hay que preguntarle. El presidente Gabriel Boric acá tiene una responsabilidad gigantesca de ser él quien conduzca lo que viene después del 4 de septiembre, obviamente como colegislador con el Parlamento, ver bien cuál es el mecanismo que vamos a aterrizar para tener una nueva y buena constitución. Yo estoy convencido de que la propuesta que se vota el próximo 4 de septiembre tiene problemas grandes en materia de democracia, de libertades, lo que significa tener una Cámara única, se elimina el Senado a partir de la instancia en la que estamos hoy día trabajando, una Cámara única que va a ser hegemónica en el poder político, que una cámara, los contrapesos necesarios para la democracia, como es tener un poder judicial sólido, se ven disminuidos con sistemas de justicia que además van a ser diferentes si tú eres de pueblo originario o no. En materia de seguridad, sacaban los estados de excepción, Carabineros deja de existir como institución como tal, se refunda Carabineros, la constitución actual menciona Carabineros, la nueva constitución no menciona Carabineros, habla de las policías desmilitarizadas, que son, obviamente desde esa perspectiva, Carabineros quedaría convertida en una institución diferente y habría que refundarla también. O sea, yo creo que hay muchas materias en la nueva constitución que se vota el próximo 4 de septiembre que han hecho que vaya ganando el rechazo, y ese hecho que vaya ganando el rechazo hace que sea necesario que el presidente Boric primero asuma con realismo esa opción. Yo creo que lo ha hecho más esta semana, ha dicho que efectivamente si gana el rechazo hay que ponerse en ese escenario, hay que entender cuál es la propuesta para tener una nueva constitución, y en eso él se la jugó por una nueva convención. Yo me parece que una opción, es una de las opciones, pero yo prefiero que... ¿Y si gana el apruebo? Y si gana la prueba, vamos a tener que ver también cómo le damos curso a la nueva constitución. Pues tenemos que ser demócratas ahí, pues, Sergio. O sea, y tenemos que ser capaces de ver qué reforma. Hay muchas personas de partidos, incluso que están por el apruebo, que han dicho que el propio presidente dijo esta semana a propósito de los sistemas de justicia que a él le parece que el Poder Judicial tiene que seguir siendo un Poder Judicial. Y creo que son materias que podríamos eventualmente también tener que discutir. Va a ser más difícil, ¿eh? Va a ser más difícil, Sergio, porque la propia constitución que se vota el próximo 4 de septiembre establece cerrojos muchísimo más rígidos en caso de que gane la prueba que en el evento que gane el rechazo. Oye, ¿cómo ve esta situación que desde el Chile Vamos, donde usted forma parte, que el hecho que José Antonio Kast haya tomado la batuta por el rechazo? Yo creo que fue una acción puntual. Entiendo que no, él entiende, al igual que nosotros, de que la campaña del rechazo no es una campaña que le pertenezca ni a Chile Vamos, ni a José Antonio Kast, ni al Partido Republicano. La campaña del rechazo es una campaña súper transversal. Si gana el rechazo, que todavía no está nada escrito, tú sabes cómo son las elecciones y las encuestas, son fotografías de un minuto, pero si gana el rechazo no va a ser el triunfo de la derecha. Si gana el rechazo va a ser el triunfo del sentido común, de la ciudadanía, que por las razones que te he explicitado, y hay muchas más, están entendiendo que este texto es malo, es un retroceso, no es un avance en términos democráticos, y además es bastante probable, y si en el evento que llegue a ganar el apruebo también, es súper difícil de que este texto alcance una mayoría como por ejemplo tuvo el apruebo en el plebiscito de entrada. Nosotros necesitamos que la nueva constitución, que van a ser las reglas del juego para los próximos 50 años de Chile, tenga una gran mayoría de chilenos detrás de eso una vez que se plebiscite, y por eso esto no es de la derecha, no es de Chile Vamos, y la mejor demostración de aquello es que hay personas como Jimena Rincón, Matías Walker, Óscar Landerreche, Ernesto Tone, que no son personas que hayan votado tradicionalmente por la derecha, que no van a trabajar probablemente en política en coalición con nosotros nunca. O sea, esto se trata de una cuestión puntual de las reglas del juego en los próximos 50 años. Se trata a lo mejor cada uno de ellos que votaron por Gabriel Boric, y que si la elección fuera mañana o el 4 de septiembre la elección fuera presidencial y les tocara votar por Boric o por Kast, volverían a votar por Boric. Pero como esto se trata de algo diferente y que son las reglas del juego democrático, donde no va a haber marcha atrás en caso de que gane el apruebo, fundamentalmente por los candados y particularmente por el tema de los pueblos originarios y la autorización o consentimiento que al menos tienen que dar para esas modificaciones, me parece que demuestra que no es un camino que se construya solamente desde un sector político. Senador Macaya, no puedo dejar de preguntarle en esta conversación aquí en Profundidad de Campos por donde a usted le aprieta más el zapato, por la región de O'Higgins, con sequía, pero al mismo tiempo con un problema de contaminación, especialmente en el sector de Mostazal hasta Chimbarongo, que es una zona saturada. ¿Cómo piensa usted que tendría que enfrentar en conjunto el Estado este problema que tiene que ver por una parte con la sequía y el otro de la contaminación que le señalaba? Yo veo con esperanza el proceso de descentralización de Chile, que las definiciones en materia ambiental, de toma de decisiones, de ordenamiento territorial, de dónde se instala la industria en la región,
sea más tomado desde las regiones. Por ejemplo, veía el otro día el tema de los loteos, que a propósito que es un tema importante y está siendo un problema gigantesco a nivel medioambiental, de ordenamiento de las ciudades, en distintos lugares de Chile. Pero es distinto el tema que se tome una resolución como la que se tomó por parte del Ministerio de Agricultura el otro día para limitar los loteos, que se tome pensando en Aysén, a que se tome pensando en la región de O'Higgins. Y por eso la descentralización creo que es la llave maestra de esto, porque es tener ordenamiento territorial adecuado pensado por gente que vive en las regiones, donde el rol de los alcaldes, el rol de los gobernadores regionales es muy importante. Nuestra región es una región donde quizás no todo el mundo lo sabe, pero la actividad más importante es la minería, fundamentalmente por la existencia ahí del yacimiento del Teniente, de Codelco. Y es una actividad que obviamente para nosotros es muy importante, pero también cuando uno la mira en el contexto ambiental, si es que eventualmente se llega a aprobar la nueva constitución, si eventualmente se aprueba una ley de glaciares que está hoy día dando vuelta en el Congreso, tendría un fuerte cuestionamiento. Yo creo que el equilibrio del medio ambiente con la sustentabilidad humana es súper importante. O sea, tú no puedes ser, no es sinónimo ser medioambientalista o creer que tenemos que tener un desarrollo verde para el futuro de la humanidad, el cuidado del agua, entre otras cosas, a convertirte en un anti-extractivista. Yo creo que ese es el equilibrio que se requiere y obviamente la mirada regional de las personas que trabajan, que tienen el sustento de vida en la agricultura, en la minería, en la región de O'Higgins es súper importante. Queremos agradecerle al abogado Javier Macaya, senador de la República, magíster en Dirección y Gestión Tributaria, por esta conversación aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Senador, saludos a su región. Oye, muchas gracias porque Profundidad de Campos está muy asociado a Colchagua, Cachapoal, Cardenal Caro, que están más contentos estas semanas porque hay más lluvia y eso ha sido muy importante para los campos de la región de O'Higgins. Gracias, senador, y será hasta la vista. Gracias, Sergio. Que te vaya bien. Adiós.